¿Cuál es la peor combinación? No hay peor combinación que gastar el dinero de otros en otros. Es decir, usted es una cosa absolutamente irresponsable. No tiene ni responsabilidad para conseguir los ingresos, no tiene responsabilidad para gastarlos. ¿Eso cómo va a terminar? Inexorablemente mal. Esa basura que se llama estado del bienestar, en realidad, debería llamarse estado del malestar si no hay forma de que funcione bien. Por lo tanto, al carajo con la ineficiencia del Estado. Siempre es ineficiente. Pero, claro, los estatistas no se quedan tranquilos. Entonces le achacan al otro la corrupción. Es decir, el problema en Argentina no era la obra pública. El problema es que los K eran chorros. Entonces, como los que venían no son chorros, entonces iba a funcionar bien. ¿Y cómo funcionó? Para el carajo. Porque en realidad es una falacia todo lo que se dice de la creación de empleo, de la obra pública. Es todo bullshit. Es mentira, es una falacia. Porque, a ver, pregunta básica. Dice el político, no, porque nosotros vamos a hacer obra pública y con esto vamos a estimular la actividad y el empleo. Ah, qué bueno. Ahora, una pregunta, ¿con qué carajo lo van a financiar? Si ¿qué lo van a financiar? Con más impuestos. O sea que si me cobran más impuestos, yo voy a dejar de consumir otras cosas. Por lo tanto, voy a estar destruyendo producción y trabajo en otros sectores de la economía, con el agravante que la quita de los impuestos me la sacaron por la fuerza y además no voy a poder consumir lo que quiero. Con lo cual el daño en términos de bienestar es enorme. Y eso, que no se olviden que si hay algo que caracteriza a los políticos es sus porosas manos. En el caso de Argentina es un colador, se afanan 5 puntos del PBI, pero digo, eso es un detalle si quieren. Digo, sí, porque nosotros tenemos los políticos más chorros del mundo. 5 puntos del PBI. El BID lo llama filtraciones. Choreo. Entonces, la realidad es que, ahora suponga lo siguiente, no lo financian con impuestos explícitos, lo financian con inflación, o sea, con emisión de dinero. O sea, un impuesto no legislado. ¿Qué onda? Che, esa es la norma de los legisladores, no taxation without representation, me la paso por el Ortex. Es decir, es más, fíjense qué interesante, ¿no? Porque, digamos, si hay algo que siempre están de acuerdo los legisladores es en levantar la mano en favor de subirse la dieta. Y cuando hay alguno que se queja, se fija bien de estar en minoría, no sea cosa que pase. ¿No? Entonces, porque ustedes lo tienen que pensar en esta manera, porque si nos suben los impuestos es como que nos bajen los ingresos. Piensen en esta situación. Ustedes supongo que trabajan para un jefe acaudalado y los llama. Todos los llaman, lo van a ver y le dice, bueno, mire, la verdad que usted ha trabajado tan bien que le voy a subir el sueldo. Y usted dice, no, pará. ¿Cómo me vas a subir el sueldo? Eso está mal. Me lo tenés que bajar. El ejemplo es tremendamente ridículo, pero es lo que sucede en la Cámara de Diputados. Es decir, cuando esas basuras se suben la dieta, nos están bajando los ingresos. Entonces, ¿quién carajo es el que me representa? ¡Drácula! Entonces, vean que el impuesto inflacionario también es un robo y encima ni siquiera está legislado. Pero no, siempre aparece el brillante, tomemos deuda. Entonces digo, por ejemplo, una de las cosas que a mí me irrita profundamente cuando dicen, no, el gobierno de Macri era neoliberal. Digo, primero, no sé si acá usan el término, pero si lo usan, háganlo mierda. Les voy a dar los argumentos para rebatir esa pelotudez. Liberal viene de libertad.
No hay nueva o vieja libertad. ¿Hay libertad o no hay libertad? Es como que una mujer, digamos, ustedes, digamos, le dirían, che, querido, mira, estoy media embarazada. No, ¿estás embarazada o no estás embarazada? ¿Qué es media embarazada? Entonces, igual. El segundo punto es, ¿de dónde viene el término? El término fue desarrollado o creado por una persona que se llamaba Alexander Rustow en el año 1938 y se popularizó en 1939. Básicamente, frente al mundo aberrante que proponía el colectivismo, sean de derechas o de izquierda, es decir, lo que eran los nazis, lo que eran los comunistas, lo que eran los fascistas o los socialistas de distinto color o pelaje, y del otro lado estaba, si ustedes quieren, el liberalismo manchesteriano. Entonces a este señor se le ocurrió crear algo que iba por la mitad. Eso está, digamos, rebatido por Mises en un libro que se llama El mito de la tercera vía, y en el fondo también está rebatido en el libro de Hayek, Camino de Servidumbre, donde marcan que cualquier solución intermedia entre el socialismo y el capitalismo es inestable y tiende siempre al socialismo, tiende cada vez a más intervención. Por lo tanto, cada vez que ustedes le den un metro al zurdo, el zurdo los va a usar y los va a atacar desde una posición mucho mejor para ellos y peor para ustedes. Por lo tanto, ni justicia. Porque ellos no la van a tener para con ustedes, ténganlo bien claro. Entonces, ustedes cuando le vengan con ese verso del neoliberalismo le digan, ah, mirá, esto proviene de acá, por lo tanto, ¿qué sos? ¿Sos un nazi? ¿Sos un comunista? ¿Sos un socialista de distinto pelaje? ¿O sos un fascista? Para que quede bien claro la basura que son. ¿Está claro? Esto, digamos, a mí me pasó en un programa y el señor Nito Ardaza, no tuvo mejor idea, aún conociéndome, de acusarme de asesino. Miren que yo tengo muchos detractores por mi forma de expresarme. Ese día literalmente lo hubiera cagado a trompadas y nadie me lo cuestionó. Porque si hay algo que no le tenemos que permitir es que el sistema que más gente sacó de la pobreza, el que más hizo por el bienestar humano, nos acusen de asesinos. Porque la condición natural del hombre previo a la existencia del capitalismo era la extrema pobreza. En el año 1800 vivían menos de 1.000 millones de habitantes en el planeta Tierra, número que se alcanzó en el año 1810. Y el 95% vivía con menos de $1 diario. Hoy el planeta Tierra tiene más de 7.250 millones de seres humanos y ese número está por debajo del 5%. En un contexto donde además multiplicamos el PIB per cápita por más de 10 veces. Por lo tanto, cuando vengan con eso de que el sistema es asesino, ¿saben qué? Primero los datos. Y cuando terminan de hacer eso, le dicen, zurdo de mierda, la tenés adentro. Entonces, ahora nos encontramos con el análisis de la corrupción. Entonces el zurdo siempre dice que el capitalismo es corrupto. Les voy a contar algo. La corrupción es inherente a la existencia del Estado. Mire, en Argentina hay un caso muy conocido que se conoce como el caso de los cuadernos, donde un señor se dedicaba a tomar nota de por dónde iban a buscar las coimas. Es más, hay un caso de un señor que llevaba bolsos con $9 millones a un convento. Y además llevaba armas de guerra. Entonces, es interesante porque, ¿qué es lo que dicen los periodistas?
ahora son los empresarios por fin que van a pagar. Entonces, la pregunta, lo que yo llamo la prueba ácida, es, muchachos, si la obra pública fuera cero, ¿cuánto pagarían de coima los empresarios para hacer obra pública? ¡Cero! Es decir, las coimas por la obra pública existen porque existe la obra pública. Es decir, la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Y voy a explicar por qué. Porque ¿puede haber corrupción dentro del sector privado? Sí. Pero el propio proceso de mercado lo va a limpiar. Es decir, los propios empresarios se van a ocupar de eliminar la corrupción. ¿Por qué? Supongan que ustedes tienen una empresa y tienen compradores infieles. Es decir, que pagan por sus insumos más caro de lo que deberían pagar. Por lo tanto, a la postre, dado lo que los consumidores deseen pagar, ustedes van a estar ganando menos dinero, por ende van a acumular menos capital, por ende van a crecer menos, por ende, digamos, de largo plazo van a tender a desaparecer. Es más, una de las cosas que puede pasar es que alguien que esté mirando lo que ustedes están haciendo pueden descubrir que al mismo precio al que ustedes venden, lo puede hacer de mejor calidad. O con la misma calidad lo puede hacer a un menor precio. Por lo tanto, cuando descubra eso, ¿qué va a pasar? Lo va a hacer. ¿Y qué va a pasar con el que tiene corruptos dentro? Va a la quiebra. Es decir, el propio sistema lo limpia. Y entonces, ¿quiénes son los principales interesados en que no haya corrupción? Los propios empresarios. Es decir, ¿qué mejor que cuidar el gallinero uno mismo, el dueño del gallinero? Entonces, puede haber corrupción de corto plazo, pero de steady state no. Y el mismo proceso dinámico lo que va a hacer es limpiarlo. Es decir, todos los incentivos están alineados para que no haya corrupción. Sin embargo, la situación en el Estado es totalmente distinta. Porque mientras que el empresario, si tiene corrupción, va a la quiebra, en el Estado de última le cobrará más impuestos. Es decir, cuando ustedes gastan más de lo que tienen, quiebran. El Estado les pasa la cuenta. En ese contexto, ¿por qué pasa esto? Porque el Estado se financia con una fuente coactiva de ingresos. Haga bien o haga mal las cosas, siempre cuenta con esa fuente de ingresos. Es más, a veces ni siquiera le alcanza y cobran más. Por eso aumenta la presión fiscal. Por eso le cobran más impuestos. Claro, hay que hacer cosas nuevas. ¿Puede ser más eficiente? No, ¿qué es como más eficiente? Fíjense Argentina, es interesante. Tiene un problema de déficit fiscal colosal. Hay un estudio de ineficiencia técnica del BID que muestra que el peor lugar del mundo es América Latina con una eficiencia técnica de 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%. Tiene 5 de filtraciones, o sea, de choreo. Es decir, tenemos los políticos más chorros del mundo. Ahora, sin embargo, cuando llega el momento de poner las cuentas en orden, mandan un paquete fiscal de 1,7 y adivinen dónde cae todo el ajuste. Cae en todo el sector privado. A todas las personas que ganan arriba de 20.000 pesos los hacen pelota. Eso sí, los políticos que ganan entre 250.000 y 650.000 pesos no se los toca. Es más, hay un maldito dólar solidario que tiene un impuesto del 30%. Eso sí, para los políticos y los familiares, cuando salen, ellos compran el dólar sin impuesto. Es decir, es una aberración. Es decir, quedó bien claro que el enemigo de la sociedad son los políticos. Todos los privilegios de ellos no se tocó ninguno. Y se metió la mano en el sector privado y dicen, no, bueno, pero no se puede tocar nada. Que no se puede tocar la ineficiencia técnica, no se pueden tocar los 5 puntos de choreo. O cuando le dicen, miren, esta es buenísima, porque la van a escuchar. No, lo que pasa es que si ustedes tocan la plata de la política, eso es muy poco. ¡Bullshit! Argentina tenía un gasto de funcionamiento del Estado en el 2007 de 5,4% del PBI. Y lo hicieron saltar a 7,4%.
Fíjense, tenían 2 puntos del PBI para ajustar. Y hablo del 2007 porque Argentina hoy tiene el mismo PBI per cápita que el 2007. Y sin embargo, no tocaron algo de esos 7.4. Fueron y le volvieron a meter la mano en el bolsillo del sector privado. Entiendan de una vez, los políticos son nuestros enemigos. Entonces, básicamente, ya vimos que la corrupción es inherente a la existencia del Estado. ¿Por qué? Porque básicamente sus ingresos no dependen de hacer las cosas bien. Las hagan bien, las hagan mal, muy mal o tremendamente mal, que es el espectro, digamos, final, el que nos ofrecen siempre los políticos, porque ya vimos que no hay forma de que lo hagan bien. Ustedes lo que tienen es que hay empresarios que descubren que es mejor negocio entongarse con el político que tratar de vivir sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Entonces ahí aparece el empresario. Es decir, un tipo que se pone de acuerdo con un político para cagarle la vida a la gente, vendiéndole bienes de peor calidad a un peor precio. Los quieren detectar, son facilísimos de detectar. Miren, en Argentina un día casi un empresario casi me caga a trompadas. Digo, primero era interesante porque el tipo tenía una agrupación de economía, una cosa así, se llamaba la José Bell Helbar. Ustedes no saben quién es ese impresentable, pero para que se den una idea, ponerle a una organización que se encarga de mirar tema de economía, la José Bell Helbar, es como que una asociación que se dedique al respeto de los derechos de los judíos, ¿sí? Se llama la Adolf Hitler. Entonces este impresentable, es decir, frente a la situación de que no eran competitivos, yo le dije, estoy de acuerdo que no son competitivos, por lo tanto bajemos los impuestos. No, ¿qué bajar los impuestos? No, los impuestos está bien. En realidad lo que hay que hacer es poner mayores barreras arancelarias. Fíjense que es una guachada, porque ustedes lo que están haciendo es cagarle la vida a la gente. Le hacen comprar bienes de peor calidad a un peor precio. Y estos tipos no tienen ningún incentivo a invertir ni nada. ¿Por qué? Porque lo que le asegura el mercado, ¿qué es? El político chorro. Y ahí, ¿qué es lo que descubre el político? Y que se puede entongar con el empresario. Es más, en estas situaciones pueden ser tan extremas que aparece el empresucio. Sí, el empresucio vendría a ser algo así como, voy a tratar de ponerme muy creativo, vendría a ser como que, supongan que hay un empresario que se dedica a temas de la construcción, le dan para hacer una ruta, la cobra entera y nunca aparece la ruta. Es más, ustedes si lo llegan a ver a ese empresario le dicen, levántate y anda. Los que están en el caso argentino saben lo que estoy diciendo. Pero además, es tremendo, porque después están los empresarios que quedan, que puede ser que no se hayan entongado, ya sea por una cuestión de índole moral, o porque no pudieron entrar en la runfla. Cosa que no se puede saber. Pero lo más interesante de todo es que, ¿saben qué? Los políticos descubren que pueden hacer quebrar las empresas. Entonces, utilizan eso ¿para qué? Para extorsionar a las empresas. Yo recuerdo que el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que es un keynesiano marxista, él, cuando era ministro de Economía en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, un día dijo, yo puedo bajar una palanca y hacer quebrar a Techint. Techint es, por ejemplo, la dueña de Tenaris, ¿sí? O la dueña de Ternium.
y aquellos que tengan más años, era una empresa que se llamaba Siderca y Siderar. Es interesante porque así es como piensan. Entonces, usted puede decir, no, bueno, pero estas son elucubraciones teóricas. Mire, yo suelo plantear esta cuestión con un ejemplo de un amigo mío, un brillante economista liberal llamado Gustavo Lázari, que tiene un frigorífico. Entonces, por ejemplo, su producto premium es la bondiola. Entonces, miren qué interesante, porque él hace el caso de cuando existía la Alemania capitalista y la Alemania comunista. Imagínense lo que era cruzar una bondiola de la Alemania capitalista a la comunista. Requería 4 permisos. Es decir, estamos planteando pasar del lado capitalista al lado comunista. Imagínense, 4 regulaciones, 4 permisos. Gustavo tiene el frigorífico en Capital Federal a 7 cuadras de la General Paz, que es donde empieza la provincia de Buenos Aires. Entonces tiene que hacer con la bondiola 7 cuadras para pasar a la provincia de Buenos Aires. Recuerden que para pasar de la Alemania capitalista a la comunista necesitaban 4 permisos. ¿Cuántos permisos creen que tiene que pasar Gustavo? Si fueran 10 sería un disparate, ¿no? 22. Es decir, cada uno de esos permisos son un kiosquito, es corrupción, es una regulación, es un choreo. Es decir, el empleado público cuando está al pedo, lo único que se dedica a hacer es buscar cómo cagarle la vida al que genera guita. ¿Para qué? Para sacarle más. Fíjense, pero fíjense lo que son las cosas. En la Argentina de la inseguridad, uno de los camioneros iba manejando y lo asaltan. Adivinen qué hizo el camionero. Se abrazó a los permisos. ¿Saben por qué? Porque si perdía los permisos iba a estar un año sin trabajar. Claro, el hombre, un hombre honesto, pensando en vivir del fruto de su trabajo, dijo, si pierdo los 22 permisos me quedo sin laburar un año, me cago de hambre y me muero. Entonces, en un acto de honestidad, se abrazó a los permisos para que se llevaran todo. Total, lo otro era más fácil de reponer. Es decir, por eso Argentina es inviable, porque no solo tiene la presión fiscal en blanco más alta del mundo, que es 70%, tiene 170 impuestos, pero además tiene 69.000 regulaciones. Es inviable. Es un país inviable. Pero las estafas del Estado no terminan ahí. He dejado para el final de las estafas del Estado mi favorita, que tiene que ver con el Banco Central. Sí, de hecho, no este último cumpleaños, sino el anterior, me invitaron de 2 programas de televisión amigos a festejar el cumpleaños y me daban una piñata del Banco Central para romperla toda. Y de hecho, cuando hacía mi obra de teatro, el final terminaba rompiendo el Banco Central a palazos. Es más, no se sorprendan que el día que me lo den, lo cierre. Entonces, ¿por qué mi odio al Banco Central? Miren, cuando hablan los economistas de vuelta de la inflación óptima, es un impuesto óptimo, ¿vale de vuelta a qué? El tema de la tortura óptima. Pero hay algo que me parece mucho más interesante y que es la discusión moral, y es la pregunta, ¿alguien aquí en la sala está a favor de la falsificación? ¿Alguien está a favor del robo, de la estafa? Es decir, veo que no hay socialistas en la sala y todos tienen valores morales como corresponde. Entonces, ¿cómo era el tema del dinero? Originalmente había economía de trueque, pero el trueque planteaba un problema y era
el problema de la doble coincidencia, es decir, yo tenía que encontrar que aquel que yo le quería comprar algo quisiera comprar lo que yo tenía. Y aun cuando encontrara eso estaba el problema de la indivisibilidad, porque yo puede que quiera comer pan, pero no estoy dispuesto a comerme no sé cuántos kilos de pan para cambiarlo por una conferencia. Entonces, en ese contexto, empiezan a haber, digamos, la gente descubre que hay bienes que sirven para hacer intercambios indirectos. Es decir, puede que yo le venda mi conferencia a, no sé, digamos, al que produce, no sé, caños, y con eso lo cambio por otra cosa, y así sucesivamente hasta que llego al pan. Es decir, aparece lo que llama el intercambio indirecto. Y en ese intercambio indirecto hay algunos bienes que se van imponiendo sobre los demás porque son más fácilmente comercializables. Por eso, digamos, algunas economías tenían, por ejemplo, la sal, otras tenían el lino, el trigo, el tabaco. Es más, es interesante, cuando Friedman cuenta el caso de la hiperinflación alemana, dicen que se llegaron a usar como moneda los clavos y el whisky. Y dice que acorde a lo que él conoce, esa fue la definición más líquida de dinero que encontró en su vida. En toda esta evolución hubo dos materiales que se impusieron sobre el resto, que fueron el oro y la plata. La plata para las transacciones más pequeñas, el oro para las transacciones más grandes. Entonces, supongamos ahora que nosotros estamos acá en una economía donde hacemos transacciones en monedas de oro. Entonces estamos haciendo todas las operaciones y pagamos en moneda de oro. Ahora, vean esto. Sucede que yo me encuentro con un amigo físico y un amigo químico y me dicen que tienen la forma de convertir el plástico en oro. No es que es oro, pero digamos, es una falsificación que nadie se da cuenta. Con lo cual, lo primero que va a pasar es que nosotros vamos a empezar a comprar plástico y lo vamos a transformar ¿en qué? En monedas de oro. Fíjense que eso es una falsificación y en principio hasta ahí no hay un mayor daño. El daño, ¿cuándo se produce? ¿Cuándo se produce la estafa? Cuando yo tomo esas falsas monedas de oro y las meto adentro de la economía. Entonces ustedes honestamente entregan moneda de oro y yo estoy entregando plástico. Una de las cosas que va a pasar, ¿cómo queda perpetrada la estafa? Es que al haber aumentado la oferta de oro, ¿qué pasa con el precio del oro? Baja. Es decir, que todos los precios expresados en unidades áureas suben. De ahí la famosa frase de Friedman: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y si les viene algún zurdo pelotudo con que la inflación es un problema multicausal, ¿saben qué? Digamos, díganle que vaya y le demuestre que puede haber inflación en una economía de trueque. O sea, entonces, digamos, hace 5 años que lancé yo este desafío, todavía sigo esperando la solución. Por lo tanto, frente a tanto tiempo que pasó, digamos, podría decir de vuelta que los zurdos de mierda la recontra tienen adentro. Pero vean qué interesante. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es una estafa. Es decir, no solo he hecho una falsificación, sino que he hecho una estafa. Es un robo. ¿Y quién es el que puede aplicar este robo de manera sistemática? El Banco Central. Es decir, vean que el Banco Central es una institución absolutamente perversa. Porque no solo que los está robando, sino que además, como está, digamos, la obligación de utilizar el dinero, el curso forzoso, es decir, entonces además eso constituye un crimen, porque además los obligan por la fuerza a usar esos papeles repugnantes que se emiten desde los bancos centrales. Es más, además es para cobrarles un impuesto que no está legislado, con lo cual es peor todavía.
Y esto nos lleva a una situación también a entender que los impuestos son un delito de lesa humanidad. En mi caso, como liberal y como tantos otros liberales, solamente reconocemos 3 derechos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Ahora, cuando ustedes le cobran impuestos, sea el que sea, el impuesto inflacionario o el impuesto que quieran, o el endeudamiento, que es una brutalidad, porque es la fiesta de hoy hacérsela pagar a nuestros nietos o a nuestros bisnietos. Imagínense ustedes yendo al kinder, ¿sí?, y esperando que venga el recreo para robarle la plata del almuerzo a los compañeritos de su hijo. ¿Cómo calificarían eso? Como unos hijos de puta. Y eso es lo que hacen cuando se endeudan. Claramente eso no puede ser liberal, porque eso no es respetar irrestrictamente el proyecto de vida del prójimo. Es decir, porque ustedes están financiando su fiesta y le están pasando la cuenta a las generaciones futuras. Generaciones que ni siquiera votan. Generaciones que ni siquiera nacieron. Es decir, es una atrocidad. Entonces, lo que hay que entender es que cuando a ustedes le cobran impuestos, le están afectando a la propiedad. Y cuanto más fuerte sea ese avance sobre la propiedad, ustedes no van a tener mecanismo de sustentación. Y al no tener mecanismo de sustentación pueden pasar 2 cosas. La primera es permanecer en esa línea y se van a morir. Con lo cual es un asesinato, con lo cual es un delito de lesa humanidad, hecho desde la violencia del Estado. Y la otra definición es que si ustedes no quieren mantenerse en esa línea, es convertirse en esclavos de los políticos. Por lo tanto, la imposición del Estado, de la esclavitud, eso también es un delito de lesa humanidad. Por lo tanto, el Estado es un criminal y comete delitos de lesa humanidad. Y lo primero que tendrían que hacer es, si tienen un banco central inflacionario, denunciarlos a todos por crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, ustedes lo que tienen es que no hay nada de lo que haga el Estado que pueda hacer bien. Es más, voy a hacer algunos ejemplos adicionales sobre algo que el Estado se arroga, que es la redistribución del ingreso, la justicia social. Lo primero que les voy a decir es que lo único que importa, digamos, primero en realidad hay que entender bien cómo funciona la teoría de la distribución y el origen, digamos, de los errores del socialismo derivado de la teoría del valor trabajo. Pero al margen de eso, lo que a mí me interesa que sepan es, cuando la distribución del ingreso es fruto de intercambios voluntarios, eso no tiene nada de malo. Voy a hacer el caso con, supongamos que vamos a España, conocemos a un peticito así, chiquitito, es decir, para compensar toda la mierda que fue el anterior famoso, ahora tenemos uno que es maravilloso, se llama Messi, porque son de la misma provincia, ¿vieron? O sea, digamos, mientras que uno llena de alegría al mundo, el otro, digamos, lo llenó de sangre porque era un asesino. La máquina de matar, le decía. Entonces, sucede que todos descubren que si lo tienen a Messi, van a arrasar, va a ser una fiesta, le van a ganar a todos. Entonces, todos pujan por tener a Messi. Y adivinen qué descubre Messi. Que puede cobrar más. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Messi? Dice, bueno, yo estoy dispuesto a jugar en aquel equipo que me dé toda la recaudación del mes. En ese contexto, los únicos que están dispuestos a pagar eso voluntariamente, son los catalanes. Por lo tanto, Messi termina jugando en el Barcelona.
empieza el campeonato y los arrasan a todos. Le pegan unos bailes tremendos al Real Madrid. El Barcelona gana todo, sale campeón de todo. Es más, digamos, está en la fiesta que básicamente los catalanes hacen un tour por toda España en años menores, riéndose de los otros por la paliza que le han pegado. Hasta ahí, digo, parece todo feliz, hasta que llega el zurdo de mierda, resentido, asqueroso, y dice: oh, miren acá, cuánta desigualdad. Miren todo lo que gana Messi. Esto es injusto. Miren, viene Messi, después vienen los dirigentes y jugadores del Barcelona, después vienen todos los españoles menos los catalanes y por último los catalanes. Es decir, miren qué desigualdad profunda. Es más, ¿qué carajo será lo que pasa en Cataluña? Que además en ese lugar se genera más desigualdad que en otros lados. Porque miren lo que gana Messi y lo que gana el resto de los catalanes. La pregunta es, ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo? Mi pregunta es, ¿qué tiene de malo? Si acaso todos no consiguieron lo que querían. Se los hago con un ejemplo. Estos zurdos de mierda vienen mirando, no, porque en realidad lo que gana el decil más alto respecto a lo que gana el decil más bajo. Lo habrán escuchado, ¿no? Entonces, mire, yo les voy a plantear un caso. Hay un caso donde ese indicador da 99. Entonces, donde el decil más alto gana 99 y el otro gana 1. Entonces al zurdo de mierda eso le parece profundamente injusto. Entonces hay que redistribuir el ingreso. Lo que nunca se preguntó ese señor es cómo carajo llegaron al 99-1. Sucede que el que gana 99 se rompe el lomo laburando de sol a sol y gana 99. Y el que gana 1, en realidad gana 1 básicamente por aportar lo que tiene de sangre en uña, de tanto rascarse. Por lo tanto, eso de quitarle 49 al que más tiene para dárselo al que menos tiene y los dos queden en 50, lejos de ser un acto de justicia, es una barrabasada. Es una profunda injusticia, porque además eso tiene lugar mediante el robo. Entonces, ¿quién está a favor del robo? ¿Quién está a favor del trato desigual frente a la ley? Porque están castigando al tipo que se rompió el lomo laburando para premiar al parásito. Es decir, por lo tanto, estamos frente a un robo, frente al trato desigual, frente a la ley, frente a un acto violento, que en el fondo, digamos, parten también de ¿qué? De la envidia, el odio, el resentimiento, que son en el fondo los valores del socialismo. Por lo tanto, cuando los resultados son resultados de los libres intercambios, nada debería por qué quejarse. Es fabuloso que Messi gane lo que gane, y si no, pregunten a los hinchas del Real Madrid, porque con la mierda de la persecución fiscal, Cristiano Ronaldo se fue a la Juventus. No ganaban nada. Están recalientes. Andá y hablarle al fisco de la distribución del ingreso ahora. Entonces ahora les voy a plantear, para comparar el caso de la economía de Messi, si ustedes quieren, para llamarlo de alguna manera, con una economía mucho más nakam pop, mucho más justa, mucho más igualitaria. Sucede que me subo al colectivo con mi amiga Cristina Elizabeth, que acá podría ser con Evo. Nos subimos al colectivo y cuando subimos al colectivo, obviamente ella se sienta a mi izquierda. Y ella está profundamente comprometida con la justicia social y con la igualdad. En ese contexto en el cual vamos viajando, sube un señor con los bolsillos repletos de dinero. A Cristina no le importa un carajo si eso obedece a que este señor se endeudó hasta la maceta para ir a pagar la operación del hijo que está por perder la vista. Eso no importa para ella. A ella le molesta profundamente que ese señor tenga los bolsillos que revientan de dinero.
y le genera una situación de odio y de resentimiento, a punto tal que agarra un bate que hay en los colectivos para pegarle a los neumáticos, para chequear el aire que tienen los neumáticos, se lo pone en la cabeza y le dice: o me das toda tu plata o te rompo la cabeza. Ahora nos ponemos en los zapatos del Señor y ¿qué hace el Señor? Dice: bueno, si no se la doy, me va a sacar la plata y me rompe la cabeza. Si se la doy, por lo menos no me rompe la cabeza, puedo volver a endeudarme, tratar de tener más suerte y poder pagar la operación para salvar la vista de mis hijos. Por lo tanto, por más que al Señor no le guste, no le queda otra que darle el dinero. Digo por una cuestión de dominancia. Entonces ahora Cristina, con toda la plata, supongamos que no se lo gasta en joyas, supongamos que no se lo gasta en unos zapatos que se venden en Nueva York, que tienen la suela roja, y como ella no quiere que se note que ella compre los zapatos ahí, los hace pintar de negro esa suela, con lo cual termina saliendo una cifra de 6 dígitos. Suponiendo que no se lo gaste en carteras, suponiendo que no intenta convertirse en una empresaria de real estate, digamos, con hoteles, y que además lo financia con la plata de una aerolínea nacional. No, mire, sabe que me fui al carajo, estoy muy creativo. Pero supongamos que la redistribuye igualitariamente entre todos. Ahora todos tenemos lo mismo. Pregunta: ¿alguien podría decir que esta segunda sociedad, en la cual todos tienen lo mismo, es más justa que la primera? Ni en pedo, muchachos. Es decir, la justicia social es injusta, está basada en la envidia, en el odio, el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley, en el robo. Y obviamente, digamos, saliendo de los ejemplos, está basado también en el asesinato. Por lo tanto, digamos, cuando la sociedad abraza esos valores de mierda, se traduce en instituciones de porquería que terminan dinamitando el crecimiento económico y llevan a la pobreza. Entonces la pregunta es, ok, entonces, ¿qué es lo que hay del otro lado? Es decir, ¿qué es lo que tiene el capitalismo que genera un resultado tan distinto? En realidad tiene un conjunto de instituciones que conllevan o tienen implícitos mejores valores morales. Esos mejores valores morales se traducen en mejores instituciones, y esas instituciones son las que permiten el crecimiento económico. Las 5 instituciones más importantes del capitalismo son la propiedad privada, los mercados libres, la competencia, la división del trabajo y la cooperación social. Y algunas de estas trabajan en conjunto. Por ejemplo, la propiedad privada con los mercados libres. ¿Por qué es importante la propiedad privada? Ya vimos la cuestión de los delitos de lesa humanidad por no poder tener una base de sustentación. Pero muy importante porque esto tiene que ver con la imposibilidad del socialismo, con la imposibilidad de hacer cálculo económico. Cuando ustedes van a hacer una transacción, ustedes entregan un bien y a cambio reciben algo que oficia como dinero. Al hacer eso, se genera un registro histórico que se llama como precio. Ese precio se convierte en una señal que viaja a lo largo de todo el sistema, donde algunos agentes deciden ser compradores y otros deciden ser vendedores. Es decir, hay un mecanismo en torno a esa señal de coordinación. Y como no necesariamente las cantidades demandadas tienen que ser iguales a las ofrecidas, en tanto y en cuanto haya diferencias habrá ajustes. Así, cuando la demanda supera la oferta, el precio subirá o viceversa. Es decir, que en el fondo el sistema de precios es un mecanismo de coordinación, un mecanismo de coordinación social,
donde todo el conocimiento que está disperso, cada uno de los agentes lo utilizamos para cooperar, para que el sistema funcione bien, cada vez que nosotros manifestamos nuestras intenciones de comprar o vender. Es decir, la idea de la mano invisible de Adam Smith, perfeccionada en ese artículo maravilloso de Hayek que se llama El uso de la información en la sociedad. Es decir, todos coordinamos y cooperamos para que el sistema funcione armónicamente. Y eso lo hacemos cuando manifestamos nuestras intenciones de comprar y vender. Por lo tanto, todo ese conocimiento que está disperso se utiliza para lograr el máximo bienestar general. Pero fíjense que toda esta maravilla, que no fue inventada por ningún burócrata, sino que surgió del orden espontáneo de los seres humanos a lo largo de los siglos, siendo probablemente la mejor de las invenciones de la humanidad. Todo esto se dispara en el propio momento en el cual yo entrego un bien y a cambio recibo dinero. La pregunta es, si no hay propiedad privada, si yo no soy el dueño de este cuaderno, ¿me quiere decir cómo carajo se los voy a vender? Salvo que se los robe, no se los puedo vender. Es decir, el problema por el cual el socialismo se cae es porque no puede hacer cálculo económico. Porque como no hay propiedad privada, ustedes no son dueños de la cosa y por lo tanto no la pueden vender y no se puede determinar el precio. Por lo tanto, el sistema queda a la deriva. Por eso cada vez que se aplica el socialismo es un desastre. Y esto trabaja también de manera conjunta con la existencia de mercados libres. ¿Qué quiere decir mercados libres? Mercados sin intervención del Estado. Y obviamente que cada vez que intervenga el Estado, ¿qué es lo que va a aparecer? Va a aparecer un daño sobre la señal de precios. Obviamente, cuanto más grande sea la intervención, a punto tal que se llega al comunismo, que se llega a un caos total. Por ende, cuanto más intervención, el sistema funciona peor. Por ejemplo, ¿quieren saber cómo va el plan económico de Alberto Fernández en Argentina? Para el culo. Dice, ¿cómo me critican tanto con solo un mes? Sí, es que en las 2 primeras semanas metió tantas restricciones en el mercado de cambio que para un solo bien llamado dólar hay 16 precios. ¿Cómo creen que va a coordinar la economía? ¿Para el orto? Entonces, digo, básicamente, cuanto menos Estado, mejor. ¿Por qué? Porque la señal de precios va a estar más limpia. La otra institución tiene que ver con la competencia. El concepto de competencia es el concepto de Adam Smith, no el concepto neoclásico. Porque el concepto neoclásico de la competencia perfecta es una pelotudez del tamaño de una casa. De hecho, eso también lo refleja Hayek cuando dice, mira, el concepto de competencia perfecta es tan ridículo que ni siquiera hay competencia, son todos precios aceptantes. El concepto de competencia es la idea que estaba en Adam Smith, que tiene que ver con la libre entrada y salida. Por eso el monopolio es malo cuando el monopolio surge de una regulación del Estado que no deja que otros puedan vender ahí. Pero cuando el monopolio es resultado de, pónganle, 10 empresas compitiendo y donde aparece una que venda un bien de mejor calidad a un mejor precio y las 9 restantes quiebran, ese tipo es un benefactor social. Eso lo pueden ver en un artículo brillante de Murray Rothbard que se llama Monopolio y Competencia, y también les destraba de la mente todas esas pelotudeces sobre la concentración, los monopolios y todas esas cosas. El monopolio, si surge de una situación, digamos, de libre entrada y salida, es un benefactor social. Esto también, digamos, fue tratado de poner en formato neoclásico por William James Momol, que en paz descanse, candidato a Premio Nobel de Economía 2 veces, con quien además tuve el honor de trabajar, que es la teoría de los mercados disputables y que básicamente lo que muestra es que los resultados óptimos en términos de Pareto, digo, término que yo detesto igual, son factibles aún con una sola empresa. Así es algo muy interesante. Y que, digamos, está más en línea con el postulado de Adam Smith. Y después aparecen
dos instituciones para mí absolutamente fundamentales y que son de vital importancia para rebatir los argumentos de los socialistas. Una es la que tiene que ver con la división del trabajo. La división del trabajo probablemente es una de las cosas más maravillosas que contiene la teoría económica, porque gracias a Dios somos todos distintos. Al ser todos distintos nos podemos especializar en cosas en las cuales somos relativamente mejores. Y eso conduce a una mayor productividad. Imaginen la vida de mierda que llevarían si se tendrían que ocupar de hacer sus propios zapatos, sus propios pantalones, sus propios vestidos, sus propias remeras, sus propios vestidos, su propia comida, Es decir, estarían todo el día ocupados, pero tendrían todos unos bienes de mierda. No, piénsenlo en serio, todas las cosas que ustedes necesitan, si las tuvieran que hacer ustedes mismos. Gracias a Dios somos todos distintos. Entonces, Rodrigo se puede especializar en hacer, por ejemplo, zapatos. Y yo me puedo especializar en hacer alimentos. Entonces va a haber más alimentos y más zapatos para los dos. De mejor calidad también. Imagínense la mierda que sería el mundo si los dos ahora hacemos zapatos. Nos vamos a cagar de hambre. Y si los dos nos dedicáramos a los alimentos, andaríamos pinchándonos los pies. O imagínense caminar acá por Santa Cruz con todo el calor que hace en patas. Terminaríamos todos enllagados. Es decir, es más, se podría dar la situación en la cual además Rodrigo fuera mejor que yo, no solo en la producción de alimentos, sino también en la producción de zapatos. Porque vieron que los zurdos dicen, no, el problema con el capitalismo es que no hay lugar para todo. ¡Bullshit! Se llama Ley de Asociación de Ricardo. Él puede ser mejor que yo en todo. En todo. En todo. Pero va a haber alguna actividad que le deja más guita que la otra. ¿Cuál se va a dedicar? A la que le deja más guita. Entonces, ¿quién se va a dedicar a la otra? Yo. Si se dan cuenta que hay lugar para todos. En el capitalismo hay lugar para todos. No es cierto que excluye gente. Solamente se excluye gente y aparece el desempleo y todas esas cosas cuando aparecen las regulaciones del Estado. Es decir, cada vez que ustedes vean que algo funciona mal en la economía, ¿saben lo que tienen que hacer? A ver, ¿dónde carajo está el Estado? Porque seguro le pegan de cajón. Y ligado a esto, hay otra institución más que es fabulosa, que es la cooperación social. Miren, lo vamos a poner así. Yo lo puedo detestar a Rodrigo, pero literalmente, yo te detesto. Pero ¿saben qué es lo que pasa? La única forma que yo tengo de sobrevivir es logrando que Rodrigo me compre los alimentos que yo hago. Por lo tanto, más vale que lo trate bien. Porque si lo trato mal, ¿qué va a hacer? No me lo va a comprar, voy a ir a la quiebra y me voy a morir de hambre. Por eso, Bastián decía que donde entra el comercio no entran las balas. Es decir, aquellos lugares... Es más, ¿quieren un ejemplo aplicado de esto? Digamos, Europa. ¿Por qué creen que crearon el mercado común europeo? Porque vivían cagándose a tiros. Digo, siempre se empezaban peleando, ¿quién? Los alemanes con los franceses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dijeron, ¿qué tenían que hacer? Y un mercado común, ¿para qué? Para generar interrelación. Entonces, cuando ustedes se van a meter con el vecino, ¿qué es lo primero que les va a pasar? Se les va a hacer mierda la calidad de vida. Con lo cual, ¿cuál es el incentivo a pelearse? Ninguno. Tienen que tratarlos bien. Si hasta, Dios, miren lo que era, por ejemplo, en la época de Sarkozy con Merkel. Era un espectáculo verlos. Es más, a esos tipos les tocó lidiar con la crisis subprime en Europa. El trabajo que hicieron fue fenomenal. Digo, pensar que se cagaron a tiro durante cuánto tiempo. ¿Se dan cuenta? Es decir, entonces, y ahí también pueden desterrar otra de las pelotudeces que dice el surderío, que dice... No, lo que pasa es que ustedes los liberales apuestan a la teoría del derrame que nunca se aplicó en ningún lado. ¿What? Escucharon esa, ¿no?
Digo, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando viene el zurdo y le dice eso, ah, sí, bueno, te desafío a que me digas dónde en la literatura liberal hay alguna reflexión o referencia a la teoría del derrame. Les cuento, todavía yo estoy esperando. A ver, en realidad, si esto, digamos, tiene la división del trabajo y la cooperación social trabajando de manera conjunta, eso significa, básicamente, que si hay derrame, entonces va a haber derrame para los dos lados. Por lo tanto, ¿de qué derrame me hablan? O sea, eso no sería un problema. Y por otra parte, si lo quieren poner en términos del empresario, también es incorrecto, porque en realidad al empresario exitoso no se le derrama nada. Porque en rigor, si al empresario exitoso se le derramara algo, quiere decir que tiene costos más altos que los que debería tener. Por lo tanto, va a entrar alguien que puede producir el mismo bien a un mejor precio, o con una mejor calidad, o con una mejor calidad y un mejor precio. Por lo tanto, lo manda a la quiebra. Por lo tanto, no tiene ningún sentido hablar de la teoría del derrame. Por lo tanto, lo que yo acabo de mostrarles a lo largo de toda esta presentación es que el capitalismo no es solamente superior en el plano productivo, sino que a lo largo de toda la presentación les he demostrado con distintos ejemplos que además el capitalismo es superior moralmente. Debería quedar claro que los valores del socialismo son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, la violencia, el asesinato. Todos valores inmundos, todos valores reprochables, todos valores que conducen a un conjunto de instituciones que hunden a las economías. Por eso en todos los lugares donde se lo aplicó fracasó. Por eso asesinaron a 150 millones de seres humanos. ¿Y qué hay del otro lado? Está el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, el respeto a la vida, el respeto a la libertad, el respeto a la propiedad, el respeto por el que trabaja, el respeto por el que labura, el respeto por el tipo que se esfuerza y trata de mejorar, ahorrando, invirtiendo y sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, que no solo el sistema es superior en lo productivo, sino que además es superior en lo moral. Pero como si todo eso fuera poco, además somos superiores estéticamente. Fíjense, miren la maravilla que es New York, ¿no? El Guggenheim, lo que eran las Torres Gemelas, el puente de Brooklyn, el edificio, el Empire State, el edificio Chrysler, el edificio Plancha. Digo, es toda una maravilla. Miren lo que es la mierda de Cuba, parece un queso gruyère. La única forma de encontrar cosas buenas de Cuba es yendo hacia el pasado. De hecho, digo, yo no descubrí a nadie que se quiera ir de Estados Unidos, digamos, a Cuba. Es más, digo, los cubanos se enfrentan el riesgo de ir en unas balsas inmundas y que se lo coman los tiburones con tal de salir de la dictadura castrista. Pero no es solamente eso. Digamos, yo por cuestiones de trabajo me tocó ir a lugares que estaban detrás de la cortina de hierro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo eran los edificios? Cuadrados, oscuros, sin ventanas, no le daba la luz. Es más, no saben la experiencia heroica que era ir a un baño. Era todo inmundo. Es más, miren cómo eran los autos. Tenían, por ejemplo, el Lada, algo así como un Fiat 1600, pero feo. Que además era un quilombo hasta que recibían uno. Y además encima se rompía de nada, con lo cual tenían otro quilombo tremendo hasta que conseguía que se los arreglara. Es más, en Rumania producían una mierda que se llamaba el Dacia.
que era como el Renault 12 pero versión fea. A mí me hace acordar en la época que yo iba al secundario, yo siempre fui muy torpe con las manos, pero no más o menos, tremendamente torpe, pero mucho más torpe de lo que se imagina. Es decir, por eso era arquero, porque además me pegaban en la mano, entonces, digo, eso me hacía todavía más torpe. Cuando iba arquero de fútbol. Y seguro que eso no lo dijiste de mi CV. ¿Viste? O sea, no solo que me haces cagar de calor, sino que además das mi CV de manera incompleta. Es más, también fui cantante de rock, de una banda que se llamaba Everest. Pero digamos, al margen, y lo dijiste lo más importante, que ya lo dije antes, que soy papá de Conan y abuelo de su, digamos, que me hizo un abuelo feliz, trayéndome unos niñitos hermosos. Pero digamos, al margen de eso, fíjense, mientras que tenían esos autos de mierda de ahí, ¿qué había del otro lado? Estaba la Ferrari, el Lotus, la Maserati, el Bentley, el Rolls Royce. O sea, miren lo que son las diferencias, son tremendas. Es decir, todo lo que estaba del otro lado era inmundo, todo lo de este lado era bello. Es más, nosotros inventamos la bikini y la minifalda. Miren lo que son las manifestaciones de las femibolches. Compárenlo contra las chicas de Hooters. Por lo tanto, no solo somos superiores en lo productivo, somos superiores en lo moral y somos superiores en lo estético. Por lo tanto, no hay alternativa. El único camino del progreso es el camino de la libertad. Por ende, avancen contra estos zurdos de mierda. No dejen que les caguen la vida. La solución es liberal. ¡Viva la libertad, carajo!